Agustín Echevarri. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Parece que la pandemia le agarró en la cara. Se dejó la barba, ¿no? Le hace falta paparela. Sí, claro, falta la peluquería, la barbería. Está muy bien. Un recorte. Sí. Agustín, ¿cómo está viendo la economía hoy por hoy? Muy mal. Muy mal. Creo que las cosas se han hecho muy mal en Argentina. Ya veníamos mal. Hay parte del problema que obviamente no es culpa de Fernández, sino que la heredó, ¿no? Argentina es un país que está quebrado, y ya estábamos entrando en default, teníamos la deuda de legislación nacional que entró rápidamente en default y ahora va a estar probablemente también la de legislación extranjera. Es decir, que es un país que además teníamos muchos años de populismo, con lo cual nuestro sistema de salud obviamente no es el mejor comparado con los países más desarrollados, ¿no? Así que entramos a la situación complicado y además hay distintas formas de atacar este problema y yo creo que elegimos una muy mala. Es decir, cuando se empezó a hablar de que esto era un problema de salud contra economía, ya empezamos mal de entrada, porque acá tenías tres objetivos. Un primer objetivo que era obviamente reducir la cantidad de mortalidad, de muertos. Eso por supuesto, desde ya. Un segundo objetivo, que también es muy razonable, de tratar de evitar el congestionamiento en los hospitales, en las clínicas. Pero el tercer objetivo es que estos dos primeros objetivos no te destruyan la economía. Entonces todos los países racionales trataban de mirar estos tres objetivos. Y además yo creo que hay una enorme exageración sobre lo que está pasando. Entonces, y eso tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con epidemiólogos que hicieron proyecciones ridículamente altas que no se cumplieron, como el señor Ferguson del Imperial College, que hablaba de millones de muertos. En Inglaterra decía que iban a ser 500.000 muertos. Ahora dice que van a ser un 20avo de eso, es decir, un 5% de las proyecciones originales. Y además tenemos la gran ventaja de que ahora hay algunos países que no hicieron cuarentenas, que incluso mantuvieron, como Suecia, que mantuvieron los chicos en las escuelas y demás. Y ahí también hay muy mala información en general del periodismo, porque, y es una realidad, obviamente se contagian de lo que está pasando en el mundo y de cómo se manejan estos temas. Pero la realidad, cuando uno observa los números, y yo los miro los números todos los días, lo que yo veo en el caso de Suecia es que, por ejemplo, tiene menor mortalidad que Inglaterra, que Francia, que Italia, que Bélgica. Es decir, que varios de los países europeos, y sí tiene mayor mortalidad que otros países nórdicos como Finlandia, como Noruega. Es decir, que está un poco peor que Alemania y demás, pero cuando uno mira las cifras totales, son muy pequeñas. Es decir, no son cifras escandalosas como se están diciendo. Uno se olvida que, por ejemplo, en el mundo, vos sabés que se mueren una persona por segundo. Son 60 millones de personas que mueren al año. Y esto hasta ahora murieron 270.000 personas. Es decir, es aproximadamente el 1% de los muertos en lo que va del año. Y de eso estamos hablando. Ahora, cuando vos mirás lo que pasó en el SARS y en otras oportunidades que también tuviste un aumento de la mortalidad circunstancial en un tiempito y que después baja, como ya bajó, por ejemplo, Italia, España, ya tiene un nivel de mortalidad equivalente a la esperada para esta época del año. Y lo mismo está pasando en la mayor parte de los países, salvo los que todavía están un poco más lentos, como Estados Unidos, que obviamente empezó más tarde, o lo que es el caso del hemisferio sur, ¿no? Brasil, Argentina. Pero la realidad es que los números no son tan escandalosos como se muestran. Y además, yo me tomo el trabajo de mirar la letra chica de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, de lo que dicen cada uno de los informes. Cuando miras la letra chica, en realidad no te están informando los muertos de coronavirus. Te están informando los muertos que dieron positivos con coronavirus y murieron. Pero no necesariamente murieron de coronavirus. Con lo cual ahí ya hay una primera forma de inflar el problema. Y después te dicen, además, agregaron, porque hicieron un cambio hace un tiempo, y yo me di cuenta porque de pronto saltaron los muertos en China, revisándolos con 2 meses más tarde, y saltaron los muertos, se triplicaron un día en Estados Unidos, cosa muy rara. Entonces me puse a ver qué es lo que había pasado, y cuando entras en la letra chica, la Organización Mundial de la Salud había cambiado lo que estaban diciendo, y ahora agregaron los que probablemente murieron de coronavirus, aunque no hayan testeado positivo. Agustín, entonces, finalmente te están agrandando el numerador. Agustín, Te achican el denominador también. Okay. ¿Le puedo pedir un favor?
Vamos Sí, a una pausa y seguimos charlando en un rato, ¿puede ser? encantado, ¿cómo no? Ok, bueno, seguimos charlando con Agustín Echevarne. Está ahí, ¿no, Agustín? Gracias. Ok, economía en pandemia y post pandemia. ¿Qué es lo que notás? Bueno, nosotros vamos a tener una caída tremenda de la economía, ¿no? Estamos entrando en una crisis muy grande que va a ser la más grande que hemos vivido, que es probable que este año la caída del PBI, hay algunos lugares que son muy fuertes. En todos los lugares donde se han hecho cuarentenas, la caída del PBI es enorme. Vas a tener países como los europeos que van a caer un 7% del PBI. Estados Unidos tal vez va a caer un 5% del PBI. Son caídas importantes. Pero en el caso nuestro va a ser peor. Nos vamos a tener de las peores del mundo. Nos vamos a caer probablemente entre 10 y 15 puntos del PBI. Porque hicimos la peor de las cuarentenas, hicimos la cuarentena cavernícola. Porque hay cuarentenas inteligentes y la nuestra es la más cavernícola. Hay distintas formas de encarar el tema. Ahora, el presidente dice, por ejemplo, a ver, salir de la cuarentena sería llevar a la muerte a miles de argentinos. Y la verdad que con la cuarentena tan mal no nos está yendo. Claro, en la salud. En la salud, pero En la ojo, salud. la caída de la economía también produce muertos. Lo que pasa no los van a calcular, pero vas a tener muertos por todo esto que se está haciendo. No es gratuito. De hecho, en un informe de la ONU del Programa Alimentario Mundial, están calculando que toda esta caída de la economía mundial va a costar nada más y nada menos que 300.000 muertes por día, ¿no? De hambre. Son 27 millones de muertos en los próximos 3 meses. Pero lo que han hecho es criminal. Esa es la realidad, porque no se puede no mirar la economía. La economía es salud, la economía es vida. Porque ellos dicen tareas esenciales, por ejemplo, un frigorífico. Pero para el peluquero que no recibe el sueldo, también es esencial su trabajo. ¿Cómo va a ser para pagar todas las cuentas de su casa y comprar la comida para sus hijos y demás? La cantidad de cosas que genera la cuarentena son tremendas. La caída de la economía y la cuarentena significa aumento de muertos, aumento de estrés. Por el aumento de estrés vas a tener nuevas enfermedades. Está calculado, por ejemplo, en el 2008, la crisis del 2008, generó 500.000 muertos extra de cáncer. Pero sumale a eso los muertos de paros cardíacos, las depresiones, los suicidios. Bueno, el 2001, aquí en la República Argentina, generó también infinidad de muertes. Sin duda, y sumale a eso la muerte por las complicaciones en la violencia. Sí, sí, Aumenta claro. la violencia. Aumenta la violencia intrafamiliar, aumentan los pedófilos. Esta semana 45 pedófilos en Inglaterra, ¿no? Es decir, hay que entender que esto no es gratis. Esto es una locura lo que estamos haciendo. Esa es la realidad. Sí. Bueno, algunos empresarios dicen justamente que una vez que pase esto aquí en la República Argentina, en vez de contar muertos por coronavirus, vamos a empezar a contar empresas que van muriendo de a poco. Pero no tengas ninguna duda, Argentina va a ir a una cantidad de miles y miles de empresas que van a quebrar. Y eso implica un aumento del desempleo muy grande, un aumento de la pobreza, una caída del salario real, y todo eso nos lo compramos. Y esto de tener, una cosa era la primera cuarentena de los 15 días, y también hay que ver los protocolos como se hicieron en Asia. Hong Kong tuvo 4 muertos. ¿Qué hizo Hong Kong y que nosotros no hicimos? ¿Por qué no podíamos imitar a Hong Kong en vez de imitar a otros? Es decir, ¿por qué no podemos imitar lo que hizo Taiwán, lo que hizo Japón? Es decir, hay otros modelos, no era el único modelo. Y hay modelos intermedios. O sea, realmente hubo muchas cosas. Por ejemplo, Estados Unidos no hizo una cuarentena como la nuestra. Casi nadie hizo una cuarentena como la nuestra, donde te prohíben, directamente estamos en prisión domiciliaria. Eso no es razonable, no es lógico, no es constitucional tampoco. Y es violar las libertades de las personas. Una cosa es explicar perfectamente el problema y hacer guías de lo que hay que hacer. Por supuesto, en todos lados se suprimieron los eventos masivos, el fútbol, las fiestas, los casamientos de muchas personas. Todas esas cosas se suspendieron, incluso los entierros. Eso es razonable. Nadie dice no tomar ninguna medida. Se podrían tomar muchísimas medidas. Los testeos se sabe que son importantísimos. Se sabía desde hace mucho tiempo que había que usar el barbijo, por más que la Organización Mundial de la Salud dijo que no. Y yo no es que soy médico, pero simplemente observo el mundo y veía que en Hong Kong, en el subte, 100% de las personas tenían barbijo, y en marzo, en Nueva York, nadie usaba barbijo. Nueva York, 22.000 muertos,
Hong Kong, 4 muertos. El barbijo, algo que ver, es probable que haya tenido, ¿verdad? Es simplemente un tema de sentido común. Agustín, hay otro evento que se viene que también es binario y también es clave a la hora de calcular lo que va a pasar con la economía argentina, que es el default, ¿no? Estamos hablando del 22 de mayo. ¿Cómo estás viendo cómo se estuvo moviendo el ministro Guzmán desde que asumió en ese sentido con este tema, que para eso lo llamaron, obviamente, para negociar la deuda, desde la oferta que hizo hasta la carta, si querés, de los economistas del exterior recomendando a los acreedores que acepten la oferta? ¿Cómo estás viendo todo el proceso y qué va a pasar? Mira, lo más probable es el default, pero lo sabíamos antes del coronavirus, es decir, ya los credit default swaps que miden la probabilidad del riesgo del default en Argentina en enero era el 94%. Sí, está bien, pero ahora el 22 de mayo es el partido en serio. Claro, bueno, en realidad no, porque para muchos ya empezó el partido porque la legislación local ya hizo default. Está bien, Entonces, pero legislación extranjera es otra cosa, tenés juicios, sí, es otra cosa. Esta es la última fase para entrar definitivamente en default, ¿verdad? Sí. Y es muy probable que ocurra por una cuestión muy simple, porque para poder ofrecer algo razonable, vos tenés que tener un programa razonable de gobierno que implique que vas a crecer, que implique que además vas a tener en algún momento superávit primario y con eso vas a pagar. En realidad, ya en enero, Argentina tuvo déficit primario, cuando en enero del año pasado habíamos tenido superávit primario. En febrero tuvimos, antes del coronavirus, ya teníamos un 3 veces más fuerte el déficit primario. Y ahora con todo esto que está pasando, es probable que nuestro déficit primario, es decir, antes de pagar los intereses, va a ser de por lo menos 5 puntos del PBI. Exacto. Agustín, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, muchas gracias a ti. Un gran abrazo. Chao.